Así es. La industria que tú mencionabas es del área textil. Sí, del área textil. Exacto. Y entonces queremos ver en la próxima gráfica, Olguita, que tú nos expliques en el periodo 2004 hasta la fecha de la encuesta, cuántos empleos netos, es decir, tomando en consideración la caída, se han venido acumulando en el mercado laboral en la República Dominicana. Vamos a ver una gráfica. Este próximo cuadro es muy importante porque lo graficamos de esta manera, que se ve el crecimiento acumulado de la creación de empleo desde 2004 a la fecha, pero también nosotros presentamos un gráfico, el señor gobernador presentó un gráfico donde se veía cómo a medida que se crece se crean los empleos, a medida que que la economía cae en su ritmo de crecimiento se caen los empleos. Exacto. O sea, hay una correlación que presenta de forma muy significativa la correlación que existe entre crecimiento y generación de empleo. O sea, un país que no crece no genera empleo. En la medida en que se va, y eso mismo se está viendo en este momento, como a partir de que se comenzó el proceso de reactivación económica desde octubre del 2009 a abril 2010, pues en la misma medida esos 130.000 empleos que se están creando es producto de esa reactivación económica. Entonces, aquí podemos ver cómo de forma un crecimiento neto a partir de octubre de 2004 comenzaron a crearse empleos en la economía, y hasta abril 2008, que fue donde realmente nosotros crecimos en promedio un 9.5% en esos 4 años, pues la creación de empleo ya estaba por 470.000 nuevos empleos en ese periodo. Sin embargo, ahí comienza también, si ustedes pueden ver el gráfico, por favor, se puede ver cómo a partir de octubre, cuando comienza a sentirse los efectos de la crisis, ya la creación de empleo es muy poca, unos 14.589 empleos. En 2008. Como en abril 2009 los resultados reflejan una caída de 87.000 empleos, que está a cónsono con el crecimiento que fue de apenas un 1%, como en octubre, cuando comienza el proceso a recuperarse, crecen unos 30.000 empleos, y en abril es cuando realmente se ve ya ese proceso de reactivación, que es lo que estamos mostrando en el día de hoy. Entonces, en forma acumulada neta, ahí están todos los empleos que se cayeron de zonas francas, pero también los empleos generados en todas las demás actividades, como entre octubre de 2004 a abril de 2010 se han creado unos 559.000 empleos en República Dominicana. Eso se ha traducido, señores, en una mejoría del bienestar de la población y del crecimiento y de todo lo y es consistente con la reducción de la pobreza, también se ha experimentado. Sí, como no. Sí, ha caído varios puntos porcentuales. Es interesante poner en paralelo, lo cual confirma obviamente lo que obviamente tiene mucho sentido, aunque hay gente que no lo entiende así, que obviamente cuando la economía crece, y la única manera de crear empleos es que la economía crece. Claro. La economía tiene que crecer. No hay otra fórmula mágica. Si la economía decrecen los empleos. Es interesante que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que acaba de publicar conjuntamente con el Ministerio de Economía, 3 libros creo que fundamentales para entender un poquito dónde está la economía dominicana después de la crisis que hemos sufrido. Ahí hay un cálculo bastante interesante que corrobora obviamente lo que acaba de publicar el Banco Central, que es la relación entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo. Interesante, ahí yo voy a brevemente estas 2 o 3 líneas. Dice que en los últimos 16 años el Producto Interno Bruto, PIB, se multiplicó por 2.55, mientras que el empleo generado aumentó 1.58 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una elasticidad empleo-producto promedio en el caso de la República Dominicana en los últimos 16 años de 0.52. O sea, básicamente, cuando la economía crece un 4%, el empleo crece un 2%. Eso obviamente ratifica la relación positiva entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo. Y también nos explica por qué es tan importante en el caso de una economía como la República Dominicana de tener un ritmo de crecimiento mínimo entre un 4 y un 5%, porque eso nos indica entonces un crecimiento del empleo que va a la par con el crecimiento de la población económicamente activa. Cualquier crecimiento de la economía por debajo del 5% puede estar significando un crecimiento
del desempleo. De ahí la importancia tan radical de poder tener, en el caso de una economía como la dominicana, de tener un crecimiento importante, porque solamente este crecimiento puede estar significando un crecimiento neto del empleo, además de que hay otro fenómeno importante en los últimos 10 años, es que hay una recomposición bastante importante de los sectores que emplean. Es cierto que hubo un retroceso en la manufactura, no solamente de zona franca, pero otras actividades de servicios son las que han crecido. Dentro del mismo sector de zona franca, hemos visto como una zona franca que hace 6 o 7 años, básicamente, el 70% del empleo estaba en zona franca textil. Hoy en día la zona franca textil es apenas un 30% del empleo que generan las zonas francas. Entonces, hay que entender que detrás de esta cifra también ha habido desplazamiento de sector a sector, de sexo a sexo también, porque en algunas áreas la mujer ha tenido una penetración más importante que en el pasado, y también a nivel geográfico, porque obviamente hay áreas turísticas como por ejemplo Punta Cana, Bávaro, Higüey, que ha tenido un fuerte crecimiento, mientras otras áreas como lo es Puerto Plata ha sufrido un retroceso. Entonces son dinámicas que son muy complejas, pero sin duda alguna con el crecimiento económico que ha demostrado de que hay crecimiento del empleo. Así es. Vamos a una pausa, Olguita, y venimos en un momentito. Mira, vamos a ponerse Bien, amigos, como ya ustedes conocen, hoy día estamos conversando con Olga Díaz, quien es la asesora económica de la Gobernación y experta en cuentas nacionales. Es la persona que mejor maneja las cifras económicas o macroeconómicas del país, sobre todo lo que tiene que ver con el Producto Real. Y yo quiero, antes de continuar hablando con Olguita, hacer referencia a este dato porque va en la línea de lo que ella nos estaba mencionando hoy y de lo que hablaba Henry en la sesión anterior. El día jueves 24 de julio de 2010, el Diario Libre trajo una información del índice de confianza en la República Dominicana. Decía que el índice global de confianza de los consumidores de la economía dominicana hasta el mes de abril de este año alcanzó un valor de un 72.1%, mayor que los valores 59.2% de abril del año pasado y 68.3% de octubre del año pasado, según reveló una encuesta realizada por la firma Gallup Dominicana, mandada a hacer por la Secretaría o el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En la rueda de prensa del señor gobernador, él hacía mucho énfasis en relacionar el crecimiento de la economía con la generación de empleo. Esto viene a propósito de la discusión pública que se ha venido sosteniendo después de un informe del PNUD, donde se cuestionaba en cierta medida el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Henry en la sesión anterior hablaba también de este tema, y hay algo aquí que resalta y que es muy importante. Decía que ha bajado un poco lo que es el nivel de generación de empleo con respecto al crecimiento, pero esto tiene un mensaje. Lo que esto nos está diciendo es que esos empleos que se están creando ahora son más productivos que lo que se creaban anteriormente, porque ahora para tú crecer necesita menor cantidad de fuerza de trabajo. Aquí habría que ver qué es lo que está incidiendo, si es mayor tecnología o es una nueva relación capital-trabajo. Pero esto es importante porque es que el tema es complejo y no es tan sencillo para simplemente visualizarlo desde el punto de vista de que estamos creciendo tanto y se están generando tantos empleos. En esa información, Temístocle Montaz decía que si bien es cierto que ese índice de confianza ha crecido, también lo es que no es tan alto en los niveles de clase baja, y él mencionaba que eso indica que es importante que la economía siga creciendo